Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del inversor inquieto y banquero privado Brandbank León y les doy una vez más la bienvenida a este apartado de supuestos prácticos. En este apartado solemos subir cosas de actualidad relacionadas con mercados y en el día de hoy pues los tiros también van por ahí, ¿vale? Vamos a hablar sobre los depósitos y sobre otras alternativas de inversión para aquellos inversores, digamos, conservadores. Y simplemente pues ver las diferencias que existe entre, bueno, a nivel tanto jurídico como de rentabilidad, como propiedad del dinero, como de disponibilidad de los famosos depósitos o cuentas remuneradas que a día de hoy pues nos ofrecen multitud de bancos y entidades financieras, que por cierto, gracias a esta última subida de tipos de interés, pues se ha aumentado la rentabilidad que en términos generales pagan y vamos a ver si eso es la mejor o no alternativa de inversión para una persona, como os he comentado, de un perfil, digamos, más conservador, ¿vale? Primero vamos a comenzar poniendo y sentando las bases de lo que es un depósito. Porque nosotros nos encontramos sobre todo con mucha gente que nos dice, no, yo soy muy conservador, yo tengo todo mi dinero en un depósito. Y eso es de todo menos conservador, partiendo de dos fundamentos principales. El primero, que ser conservador implica conservar el dinero, implica superar inflación, implica obtener una rentabilidad por encima de la inflación, porque si no estamos perdiendo poder adquisitivo. Y los depósitos está más que demostrado que no solo no consiguen batir a la inflación, sino que en la mayor parte de los casos están bastante por debajo. Y a día de hoy están por debajo de la inflación, ¿vale? Entonces, por lo tanto, primero, conservador no, porque no conservamos el poder adquisitivo. Y dos, hablando ya del tema del riesgo, ¿vale? Del riesgo potencial. El depósito, tener un depósito, abrir un depósito, significa, en términos jurídicos, en un primer lugar, ceder la propiedad de tu dinero al banco. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que abrimos un depósito o una cuenta de efectivo en un banco, ese dinero que ahí tenemos depositado y que a priori nosotros no vemos que fluctúe, ¿no? No se mueve, y que eso nos transmite muchísima tranquilidad, ¿no? Porque no se mueve, no como los activos financieros que sí que tienen valor liquidativo diario y por lo tanto pues fluctúan, ¿no? Y esa falsa sensación de tranquilidad, ¿no? Entre comillas, y digo lo de falsa porque en realidad no es así, ese dinero no está parado, ahora comentaremos dónde está ese dinero que ustedes tienen en depósitos y en cuentas remuneradas, porque no está guardadito en un cajoncito de la entidad bancaria con la que trabajamos, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, ya de entrada es ceder nuestra propiedad al banco. Es decir, el dinero deja de ser nuestro, comienza a ser del banco, comienza a formar parte del balance del banco y por lo tanto se produce una cesión de la propiedad. Y nosotros ahí, ¿qué papel tendríamos? Tendríamos el derecho de cobro de ese dinero. Ahora bien, les pongo el siguiente ejemplo, real. Nosotros, con el dinero que tenemos en un depósito o en una cuenta remunerada y que nosotros creemos que está ahí paradito, como les he comentado anteriormente, no está ahí parado. El banco, con ese dinero, se lo presta a, pues, por ejemplo, a mí, que en este caso pues solicito una hipoteca, y el banco, ese dinerito que tiene María de las Mercedes, esos 200.000, 300.000, 1.000.000 o 3.000 euros, lo que hace ahí el banco es dejarme a mí ese dinero en concepto de hipoteca, ¿vale? Por lo tanto, ese dinero ahora lo tengo yo, ni siquiera lo tiene el banco. Y el banco, a cambio, lógicamente, de dejarme a mí el dinero de otra persona, me cobra una serie de intereses, ¿vale? Ahora bien, si yo le devuelvo ese dinero al banco y pago católicamente, devuelvo el capital y pago mis intereses, en teoría no debería haber ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona a la que yo, o sea, en este caso el banco le deja el dinero, es decir, mi caso, no devuelve ese dinero? Pues que si en este caso usted le deja el dinero al banco, el banco me lo deja a mí, yo no se lo devuelvo al banco porque me declaro insolvente y usted el día de mañana va a retirar el dinero, el banco tiene un problema. ¿Por qué? Porque ese dinero no está en la cuenta. El banco no lo tiene, me lo ha prestado a mí. Y si esto es un caso aislado, no pasa nada, porque cogen el dinero de Pepita de los Palotes que no ha sacado el dinero
y se lo quitan de su cuenta, entre comillas, ¿eh? No estamos hablando de lo que ocurre, digamos, de puertas para adentro. Nosotros si entramos veremos ahí nuestra cantidad, nuestro lo que sea, hipotéticamente y teóricamente parado. ¿Vale? Entonces, yo voy a retirar ese dinero. Si a la persona a la que el banco le ha dado el dinero, pues no se lo ha devuelto, pues tiene que tirar de otro lado. Pero ¿qué es lo que ocurriese? O sea, ¿qué es lo que pasaría si ocurriese esto de forma masiva? Retiradas masivas de saldo. Los bancos no tendrían, o una quiebra, por ejemplo, como pasó en 2008, que gran parte de las personas a las que se le habían concedido préstamos, créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, no pudieron devolver el dinero. Problema. Y ahí es donde llegamos a los escenarios de quiebra. ¿Vale? Si un banco quiebra, hay un problema, ¿vale? Y hay gente que me puede decir, bueno, pero es que las grandes entidades de banca de este país es muy complicado que quiebren. Correcto. Es complicado, pero no es imposible, ¿vale? Y si el banco quiebra, tenemos un problema. Porque tenemos todo nuestro dinero metido en un banco que ha quebrado. Y ahí la gente pues me dirá, no, pero es que está el fondo de garantía de depósitos. Entren a ver cuánto dinero hay en ese fondo de garantía de depósitos. Se sorprenderán. Ya se lo digo yo. En el caso de que se produzca una quiebra de un banco, no digamos grande, como puede ser un Santander, sino mediano, como puede ser un Bankinter o un ING, bueno, ING no porque no es español, pero en el caso de que eso se produzca, no hay dinero para hacer frente ni siquiera a la mitad de los depósitos, cuentas remuneradas, etcétera, 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 que hay ahora mismo en esas entidades. Por lo tanto, problema. ¿Vale? Y ahí sí que existe un riesgo. Existe un riesgo de crédito, existe un riesgo de quiebra, existe un riesgo de perder todo nuestro dinero. ¿Vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿El riesgo es bajo? Sí, pero existe. ¿Vale? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Para toda aquella gente que tenga depósitos, cuentas remuneradas, mucho dinero en la cuenta, cuidado. Porque nos creemos que somos muy conservadores, pero ni estamos conservando el capital y en el caso de que se produzca la quiebra en la entidad bancaria no vamos a conservar tampoco nuestro dinero, probablemente. ¿Vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Qué otras alternativas existen? Porque las hay y mejores, ¿vale? En cuanto a rentabilidad, en cuanto a conservar nuestra propiedad, en cuanto a disponibilidad del dinero, porque esa es otra. Hay multitud de depósitos. Si nosotros, por lo que sea, necesitamos retirar nuestro dinero antes de que ese depósito venza, no nos van a pagar nada y nos van a quitar toda la rentabilidad que hayamos generado. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, importante a tenerlo en cuenta, ¿vale? Y yo simplemente me voy a limitar a comparar en base a diferentes criterios, concretamente 7 criterios, las diferencias entre un depósito y una alternativa que desde nuestro punto de vista tiene muchísimo más sentido, que es un fondo monetario, ¿vale? ¿Qué es un fondo monetario? Es un producto de inversión en el cual lo que se compran son pagarés de empresa, ¿vale? Es decir, por simplificarlo mucho, pues se deja dinero a empresas y gobiernos durante un periodo cortísimo de tiempo, días, meses, ¿vale? De manera que, primero, la rentabilidad que nos pagan es superior, ¿vale?, que la de cualquier depósito. 2, la volatilidad, es decir, lo que se mueve, el dinerito durante ese periodo es muy bajito y a día de hoy encima con tipos en positivo, pues prácticamente todos los días nos va pagando algo. Y 3, el dinero está siempre disponible, ¿vale? Entonces, vamos a llevarnos a comparar un depósito tradicional versus un fondo monetario, ¿vale? Primero, depósito. Históricamente, ¿bate la inflación? ¿Sí o no? No. Fondo monetario, ¿bate la inflación? ¿Sí o no? Sí. Para que se haga una idea, ahora los fondos monetarios, la mayor parte de los casos, pues podemos estar hablando de que nos pagan en torno a un 3%. Por encima, en algunos casos, pues 3,30, 3,15, 3,20, ¿vale? Por lo tanto, nos pagan casi un 1% de media más que cualquier depósito, ¿vale? 2, liquidez. ¿Un depósito es líquido? Es decir, ¿yo puedo retirar el dinero en cualquier momento? Respuesta, no. ¿En un fondo monetario? Sí. Tercero, súper importante, fiscalidad. Un depósito, si lo tenemos durante 3 meses, 6 meses, un año, en cuanto se produce el vencimiento de ese depósito, automáticamente Hacienda cobra. ¿Cuánto? Pues un 19% de los primeros 6.000, de un 19 a un... de media, ¿vale? De un 19 a un 20, a un casi un 30%.
fijo, o sea, en cuanto saquemos el dinero. Sin embargo, en un fondo de inversión, en un fondo monetario, la ganancia se reinvierte, ¿vale? Por lo tanto, tenemos funcionando ahí el interés compuesto y se produce un diferimiento del pago. Es decir, solo se paga cuando retiramos el dinero. Lo podemos tener ahí 5, 10, 15 años o, por ejemplo, en el hipotético caso de que quedase para nuestros hijos y ellos, por ejemplo, por la plusvalía generada, por la ganancia acumulada generada por ese fondo de inversión durante todo este tiempo, no pagarían nada. Por ejemplo, en nuestro caso en Castilla y León, ¿vale? Que en este caso pues se consolida la ganancia y pasaría a los herederos, ¿vale? Por lo tanto, fiscalidad de un depósito, cuenta remunerada, menos favorable, porque cada año, cada plazo que pactemos ese depósito, nosotros ese dinero se nos ingresa en la cuenta y hay que pagar Hacienda. Con el fondo lo que hacemos es diferir el pago, ¿vale? Es decir, retrasarlo y que mientras tanto la ganancia que hemos generado continúe funcionando, ¿vale? Por lo tanto, otro factor a tenerlo en cuenta. Luego, por supuesto, el fondo es traspasable, es decir, podríamos llevárnoslo de un fondo monetario a un fondo mixto o de renta variable y hacer lo que quisiésemos con él, ¿vale? Un depósito, lógicamente, no. Luego, gestión. En un depósito no existe ningún tipo de gestión. En un fondo, sí. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de que se produjese, como ha sido ahora el caso, una subida en los tipos de interés, este fondito monetario lo que hace es actualizarse, ¿vale? De manera que, oye, si los tipos están al 3, el fondo tenía pensado dar un 3, ¿vale? Y suben al 3,50, automáticamente la rentabilidad del fondo se actualiza y se acercaría bastante más al 3,50 que al 3, porque empieza a comprar esos bonos que nos paguen un poco más. Por lo tanto, digamos, es algo vivo y que se va actualizando a los tipos de interés. ¿Un depósito? No. Si nosotros ahora mismo contratamos un depósito al 2% y pasado mañana o el mes que viene suben los tipos de interés al 5%, nosotros, sorpresa, seguimos cobrando 2%, ¿vale? Y de la otra forma se actualiza, en este caso, en un escenario de tipos que se van a mantener o subir, en todo caso aquí en Europa, pues se actualizaría esa rentabilidad. Por lo tanto, ganamos más dinero, ¿vale? Flexibilidad. Un depósito nula, cero. Un fondo de inversión, como os he comentado, se puede traspasar. Y por último, el potencial de crecimiento real a 20 años, ¿vale? Si lo miramos tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo, el depósito siempre va a estar por debajo en cuanto a rentabilidad que un fondo monetario, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del riesgo. Para mí y para cualquiera, un depósito tiene infinitamente más riesgo que un fondo monetario. Infinitamente. Por 3 razones. La primera, en un depósito le estamos dejando todo nuestro dinero a una entidad. Solo a una entidad. Que si quiebra, ya hemos comentado el problema que tenemos. En un fondo monetario tenemos decenas o centenas de empresas y gobiernos que nos dan la garantía. Por lo tanto, es un producto que está infinitamente más diversificado. 2. En un depósito el dinero no es nuestro. En un fondo monetario el dinero siempre es nuestro. Es decir, incluso si se produjese la quiebra de una entidad bancaria, nosotros seguiríamos teniendo la propiedad de nuestro dinero, ¿vale? Y 3, muy sencillo. En cuanto a calidad crediticia, es decir, en cuanto a riesgo real de que se produzca alguna quiebra y en cuanto a tipo de entidades que se meten y de bonos que se meten en cartera, el fondo, al estar diversificado, como os he comentado, hombre, la garantía nos la dan pues decenas o incluso centenas de empresas. Mientras que si contratamos un depósito, la garantía nos la daría únicamente un banco, ¿vale? Un banco que, por grande que nosotros creamos que sea, es una motita de polvo o una gotita en lo inmenso del océano, ¿vale? Por lo tanto, repito, cuanto a riesgo, un depósito tiene más riesgo que un fondo monetario. Ahora bien, el fondo, la diferencia también es que existe una liquidez, ¿vale? Una disponibilidad y una fluctuación. Volatilidad. Y aquí hay que separar 2 conceptos. Riesgo no es lo mismo que volatilidad. No es lo mismo. El riesgo es la probabilidad de pérdida del patrimonio. Y eso con un depósito puede existir. Con un fondo monetario es mucho más complicado. Ahora bien, el fondo lo que tiene es volatilidad. Se mueve, ¿vale? Sube, baja y, por ejemplo, en el caso de que sea un fondo monetario, pues la volatilidad está muy controladita, ¿vale? Y aquí simplemente para esta parte final lo que me he limitado es a hacer una simulación entre qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría si tenemos, por ejemplo, 200.000 euros, esto lo pueden hacer ustedes en sus casas, la diferencia y la pérdida de poder adquisitivo
que habría si invertimos, por ejemplo, en un depósito, 200.000 euros en 20 años, y si en ese mismo periodo lo que hemos hecho es comprar un fondo monetario, ¿vale? Pues en ese mismo periodo, en 20 años, si hubiésemos invertido en un depósito, tendríamos si hubiésemos invertido en 200.000 euros, al cabo de 20 años tendríamos 296.594 euros. A una media, más o menos, que ha sido la media de los depósitos anual, que ha sido un 2%, ¿vale? Al año de rentabilidad. Sin embargo, si hubiésemos invertido esa misma cantidad durante ese mismo plazo, 20 años, en un fondo monetario bien gestionado, estaríamos hablando de que nuestros 200.000 euros se hubiesen convertido en 410.000 euros. Es decir, hay más de 100.000 euros de diferencia en 20 años entre uno y otro. No es poca cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como les he comentado, con un fondo monetario tenemos lo que se llama el interés compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que la ganancia constantemente se está reinvirtiendo y ese diferimiento de pago de impuestos lo que le hace ser muchísimo más competitivo y lo que le llaman el efecto bola de nieve. Que la ganancia se acumule y si ganamos pongamos un 3,5% el primer año, ¿vale? Y ganamos, pues yo qué sé, 6.000 euros, 7.000 euros, ¿vale? Si al año siguiente ganamos otro 3,5%, ya no va a ser de 200.000, va a ser sobre 207.000. Y esa atracción que va cogiendo el fondo es lo que le hace que en 20 años tengamos tantísima diferencia, ¿vale? Y en cuanto a pérdida real estimada, con 200.000 euros, con una inflación que tenemos ahora cerquita del 2,5, cerquita del 3, pues supondría que estamos perdiendo de media al año, con 200.000 euros, 6.000 euros al año. Que eso en 2 años pasan a ser, con interés también compuesto, 13.700. En 3 años tenemos una pérdida real de poder adquisitivo de 21.800 euros. Y después de 4 años tenemos la friolera de 31.065 euros de pérdida de poder adquisitivo. Y eso es lo que genera un depósito, señoras y señores. Esa es la labor de un depósito. Por lo tanto, tengan esto en cuenta a la hora de decidir contratar un depósito. El depósito es un producto que es muy rentable para los bancos, pero muy poco rentable para ustedes. Entonces, piénselo bien y luego ya ni siquiera hablamos, por meter aquí algo entre paréntesis, de las cuentas remuneradas que nos dan determinadas entidades, como puede ser Revolut, Trade Republic, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, si lo otro tiene un riesgo, digamos, existente, ¿vale? En un banco grande, pues imagínense tener un depósito. Claro, ¿por qué estas entidades nos pagan más? Porque el riesgo de quiebra de un Trade Republic o de un Revolut es infinitamente mayor, o de el Banco Pichincha o de Intesa Sao Paulo es infinitamente mayor que el riesgo de quiebra que, por ejemplo, pues de un Santander o BBV. Por eso esas entidades nos pagan más, ¿vale? Y hay que tener muchísimo cuidado con esto porque muchas de ellas ni siquiera son entidades españolas, por lo tanto ni siquiera están bajo el paraguas de que nos pueda entrar el fondo de garantía de depósitos en el caso de quiebra. Es decir, esto es como si nos tiramos por un acantilado o a una piscina de pirañas, sangrando, sin bañador y sin nada. La probabilidad de que salga muy mal es alta, ¿vale? Entonces, mucho cuidadito con todas estas entidades también que están sacando ahora mismo sus depósitos, sus cuentas remuneradas, porque en el caso de que se produzca la quiebra de alguna de ellas, perdemos todo nuestro capital. ¿Y a quién vamos a reclamar? Pues pónganse en contacto con el teléfono de atención al cliente y recen lo que sepan, porque lo más probable es que no se ponga nadie al teléfono, ¿vale? Entonces, mucho ojito con estas cosas, ¿vale? Que la avaricia no es una virtud, sino es uno de los principales defectos que se comete a la hora de invertir, ¿vale? Entonces, ojito también con todas estas entidades. Sin nada más que añadir, espero que les haya quedado claro, que la próxima vez que por lo menos este podcast les haya hecho reflexionar sobre los contras y las cosas que no se dicen sobre los depósitos, que es un producto que ni conserva capital ni nos protege, ¿vale? Ni conserva capital porque está por debajo de la inflación, ni nos protege porque en el caso de que se produzca alguna quiebra, existe la posibilidad de que perdamos todo nuestro dinero.
¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, valorar otras opciones, valorar, como he comentado, pues fondos monetarios bien gestionados, con gestoras de terceros, mirando la rentabilidad y que en el largo plazo dan con muchísima menos riesgo, hablando del riesgo de verdad, del riesgo de crédito, sin perder la propiedad de nuestro dinero y con una rentabilidad muy superior. Y ahí están los datos para demostrarlo. Así que sin nada más que añadir, me despido, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente podcast.